¿Qué tal? Muy buenos días, iniciando un programa más de salud para todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México. Te voy a las ligas para que nos puedas escuchar. Escúchanos por www.orfeon diagonal radio, nuestro Twitter @orfeon_digital, nuestro Facebook Orfeón, la casa de la buena música, el Facebook del programa Salud para Todos, teléfono en cabina 5279-2150. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a nuestro co-conductor, el doctor Fernando Castillo Lira, quien es médico internista. Buenos días. Hola, muy buenos días, un gusto nuevamente con ustedes. Y hoy con el privilegio de tener a nuestro gran amigo, el doctor Eugenio Salgado Ruiz. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto en saludarles. Quien es pediatra neonatólogo, egresado de la Universidad La Salle, quien tiene la especialidad en pediatría y neonatología, egresado del Hospital Español, quien ha sido primer lugar nacional en el examen de certificación en pediatría y tiene varias publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Actualmente trabaja en el Hospital Español en el consultorio 303 de la nueva torre de especialidades del Hospital Español, y también está en el Hospital Ángeles Lomas en el consultorio 360. Y bueno, el tema que hoy nos ocupa es vacunación e inmunizaciones en pediatría, que es un tema que ha creado mucha controversia y que despierta pues muchas inquietudes, sobre todo porque se ha polemizado mucho con el tema del autismo y algunas otras cosas, y con muchas controversias porque muchas madres aún siguen con el temor que si causa enfermedades, que si causa alergias y aún en este siglo no vacunan a sus hijos. Y el doctor Salgado pues nos va a dar alguna introducción sobre esto, ¿no? Sí, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto, ¿no? Compartir la mesa. Cambiamos un poquito de información, la gente nos manda sus preguntas y trataremos de hacerlo un poco dinámico, ¿no? Hablar de la cartilla nacional de vacunación como tal, pues nos llevaría mucho tiempo, pero podemos dar ciertos flachazos que pueden ayudarnos bastante, ¿no? Como siempre, pues hay que iniciar la plática con algo interesante para generar un poco la atención de la gente. ¿Cómo iniciamos la cartilla nacional de vacunación, no? Fue decreto presidencial el 1 de enero de 1979. Entonces pues, ya tiene unos ayeres nuestra cartilla nacional de vacunación, orgullosamente mexicana, y tiene un par de conceptos interesantes. Cuando se hace esta propuesta de realizar la cartilla, que la realiza un pediatra egresado del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, esta persona se encuentra obviamente con varios retos, ¿no? Lo primero es cómo estructurarla, cómo fundamentarla, y el tercero, pues, ¿dónde empezamos, no? Cuando uno tiene una idea brillante, pues parte del éxito es encontrar el foco, el nicho de su inicio, ¿no? Se escoge al estado de Aguascalientes. Fue el primer estado con el cual inicia la cartilla nacional de vacunación. Tiene dos razones, una por su forma geográfica, muchas carreteras cruzaban, céntrica y demás, pero curiosamente se escoge porque es uno de los estados con mejor alfabetización que existía en ese entonces. Entonces arranca en Aguascalientes el 1 de enero de 1979. Dato cultural que lo aportamos a nuestra población, pues para empezar a llamar la atención con el tema de la cartilla. Y fue un boom total. Tuvo muy buena aceptación. Los especialistas en este momento de las grandes cabezas de pediatría de México logran voltear a ver este proyecto y se hace de manera nacional. Entonces realmente pues honor a quien honor merece, la idea fue de ellos, el presidente lo hizo y tenemos un gran éxito a nivel nacional, tan bueno que se refleja después en otros países. Orgullosamente nuestra cartilla nacional de vacunación fue inicio para mucha cultura de educación. La cartilla nacional de vacunación es entonces, pues bueno, la hemos platicado la vez pasada y ahorita antes de iniciar el programa pues nos aventamos un comentario chistoso, es que uno ve su cartilla de esa época, pues son bien poquitas vacunas, 3, 4 y se acabó la discusión, ¿no? Hay que aclarar que no estaba mal, eran las vacunas que en ese momento había, que se había estudiado y que estaban aprobadas, ¿no? Pero así empieza nuestra cartilla nacional de vacunación.
hace muchos, muchos años. Entonces, pues aquí se abre la plática para empezar a hablar un poquito de controversias, un poquito de experiencias, quitamos mitos, ¿no? Principalmente con el inicio del esquema nacional de vacunación. Y algo bien interesante, cual también podemos abrir un poco la plática, es las invitaciones que nos hace la Secretaría de Salud para vacunar, ¿no? Y de los primeros datos que nos dan es quitar mitos, ¿no? Que es un tema fuerte, ¿no? Actualmente, ahorita lo tocaremos. Y te invita a que tú acompañes a tu bebé, que lo apapaches, que no mientas, ¿no? La gente te van a poner una vacuna y ya sabes, no te va a doler. Claro que duele, claro que es molesto, ¿no? Pero no es lo mismo que tú platiques con tu bebé antes de ir, que lo prepares de que esto obviamente ni es un castigo, ni el doctor está loco, ni nada de ese tipo de cosas, porque es para su salud. Entonces platicar con los niños es importante. Son niños que nos pueden entender, ¿no? Estamos hablando de un recién nacido, pues bueno, nada más darle mucho cariño, apapacharlo y demás. Pero niños grandes no hay que generar ese tema de el médico y las vacunas y la inyección, porque pues ahí empezamos mal, culpa de uno, ¿no? En vez de fomentarlo, lo tratas de eliminar con estas ideas que no están bien, ¿no? Sí, yo creo que la introducción de las vacunas fue un parteaguas, ¿no? Yo tuve la fortuna de tener de profesor al doctor Alfonso Angelini de la Garza, que fue mi maestro de salud pública y que fue uno de los introductores de las vacunas. Él introdujo la vacuna de la polio a México, porque aquí hubo una gran epidemia en el 56-57, donde hubo gran cantidad de niños con polio, que ahora, bueno, se supone que está erradicada aquí en el país, pero aún se llegan a ver todavía casos aislados de polio o gente con secuelas de polio. Y ya después, pues hay hospitales, los Reiners, que se dedican al tratamiento de niños lisiados por secuelas de polio todavía, que es una fundación patrocinada por los Reiners, que está en el sur de la ciudad y que sin embargo pues todavía siguen habiendo niños con trastornos musculoesqueléticos por secuelas de polio y que cobran y dejan a niños con secuelas bien importantes, ¿no? Y que no debiese ser cuando la vacuna del polio es la famosa vacuna Sabin, es una vacuna tan sencilla, tan económica, que está al alcance de todas las personas aquí en el país y que es gratuita, ¿no? Y que se pone pues en gran cantidad en todas las campañas de vacunación, y pues es inconcebible ver a un niño con secuelas de polio o con polio, ¿no? Actualmente, pero se siguen viendo algunos casos. Tocando polio, por ejemplo, el inicio de la vacunación era, por ejemplo, oral. Hoy viene en una vacuna que en la cartilla nacional de vacunación aparece como pentavalente. Pentavalente se refiere a la aplicación de una vacuna muy noble combinada. Esto que sí trae bacterias, trae virus. Me explico mejor, trae difteria, tosferina, tétanos en una forma celular. Exacto. Trae polio tipo 1, 2, tipo 3. Tenemos hemófilos influenza tipo B incluida en la aplicación. Es una aplicación que el sistema de gobierno, antes de los 18 meses, prefiere la aplicación en la pierna y después en el brazo. Es una vacuna que tiene poca reacción, realmente. Y aquí podemos empezar a tocar temas culturales, ¿no? Se sabe, o la literatura nos menciona, que los principales datos clínicos que podemos tener posterior a la vacunación puede ser, obviamente, dolor. Digo, te pusieron una inyección, ¿no? Duele. Puede tener irritabilidad del pequeño, puede tener una zona de enrojecimiento en la zona de la aplicación, un poco de induración local. Esto me refiero a que se ponga un poco rígida la zona indurado por una reacción local. Tisular local. Uh-huh. Exacto. Pero la mayor parte de la gente se acuerda mucho de la reacción de fiebre, ¿no? Que tenía presente fiebre. Generalmente puede haberla, generalmente es después de las 24, 48 horas de inicio de la vacunación. Y aquí podemos no olvidar algunos datos que también nos habla la literatura. Que puedes tener poca hambre, poco apetito, falta de sueño, puedes ser un pequeño irritable. Y de los últimos datos que podemos tener fue algún dato neurológico, pero eso es extremadamente raro verlo, ¿no? ¿Qué hacemos aquí con las mamás? Es muy importante siempre platicarles a las mamás que la reacción
hombre, a nadie le parece cómodo que tu hijo tenga una reacción, pero son muy benignas, muy manejables, con un antipirético puede ser suficiente. Y aquí arrancamos con un poquito de mito, ¿no? ¿Cuánta gente en el consultorio nos llega para aplicar una vacuna noble, como es la pentavalente, y traen toda una historia atrás, ¿no? Doctor, llevo 2 días no bañándolo para que no haga reacción, o le voy a dar un medicamento previo, fomentos locales, y bueno, son como 10 historias que tienes que resolverle a la mamá de que todo eso no sirve de nada, porque tenemos, gracias a Dios, una vacuna mexicana noble y de excelente calidad. Sí, claro, nosotros podemos recomendarle a la mamá, si usted nota algo, hombre, algún antipirético, algún analgésico, se vale, pero con la confianza de que nuestras vacunas en México es muy noble, muy, muy noble. Sí, mira, a lo largo de todo este estudio del desarrollo de las vacunas, es importante también mencionar que México, como estábamos comentando en su momento, Roberto, antes de que iniciáramos, México es vanguardia principalmente en la iniciación de la vacunación. Ya lo hemos visto últimamente, en estos últimos años, cómo en Europa, en Oriente, en África, Sudáfrica, se han incrementado mucho los problemas en cuanto al, desafortunadamente, desaprobación de las vacunas. Aquí en nuestro, afortunadamente, América, el inicio de las vacunas desde los años posteriores a los 57 y el desarrollo de la cartilla de vacunación de la historia que tú nos comentaste, nos ha traído afortunadamente grandes logros. Hemos visto prácticamente nuestra prevalencia e incidencia en cuanto a la presentación de enfermedades. Nosotros le llamamos exantemáticas, ¿verdad? Todo el tema que estamos hablando de las vacunas, de la cartilla de vacunación, se han disminuido. Entonces, que sea este programa un impulso para que no caigamos en ese engaño de entender o pensar que hoy en día el aplicar una vacuna puede ser fatal. ¿Qué elegiríamos nosotros como seres humanos para como médico o los padres para sus hijos o el mismo sistema de salud? No aplicar una vacuna o pensar que la vacuna me va a traer una consecuencia o me va a dejar totalmente incapacitado, una lesión a corto, mediano o mayor plazo. ¿Estamos preparados realmente para evitar la aplicación de vacunas? No estamos preparados. Estamos preparados más para evitar y prevenir todo tipo de complicaciones que se vengan posteriormente. Entonces México es vanguardista. Vamos a ir a un corte y regresamos con estos comentarios. Gracias. No, de acuerdo. Regresamos, estaba haciendo unos comentarios, no sé si quiere hacer algún comentario acerca de lo que... No, apoyando un poco el comentario previo, siempre es importante que la gente sepa que existe una legislación internacional para aprobar una vacuna. Porque de repente alcanzamos a escuchar comentarios de que son negocios, ¿no? Exacto. Algunas enfermedades incluso hasta se inventan. Y algunas farmacéuticas se vuelven multimillonarias con algunos lanzamientos. Es cierto, lo sé, no deja de ser un negocio. Todo es negocio. No estamos peleados con eso. Pero la gente debe saber que para que una vacuna se apruebe, tiene que pasar varias pruebas y varios años. Y obviamente nadie está pensando en realizar o lanzar una vacuna en caliente, ¿me explico? Rápido y resultados que no estén muy bien sostenidos y saltarla, porque puede haber un problema de salud mundial. Y los castigos son tanto económicos como para cualquier farmacéutica imposibles de solventar, ¿no? Entonces lo primero que tiene que saber la gente, que son vacunas seguras, ya aprobadas. La Academia Americana de Pediatría, que es la que nos rige a nosotros, muy bien, claro y sin ninguna duda favorece la aplicación, ¿no? Abriendo un poco más el tema, por ejemplo, a mí no me tocó, como ahorita decía el doctor, ¿no?, polio en su momento, ¿no? Pero yo les puedo platicar cosas que yo viví, que es, por ejemplo, el inicio de la vacunación de rotavirus. En mi formación académica en el hospital, cuando teníamos los inicios de año, nos caía encima el famoso rotavirus y era una locura, ¿eh? Era una locura. No solamente en mi hospital, estoy hablando a nivel mundial, ¿no? Cuadros de gastroenteritis bravísimo, con unas deshidrataciones bravísimas y una intolerancia a la vía oral. Exacto. Y todo el mundo a correr, ¿no? Entonces, para nosotros en nuestra formación,
ya sabíamos que ahí venía el rotavirus siempre a final o inicio de año, ¿no? Y curiosamente, ahora que hacemos la práctica médica privada, que ya tiene sus años la vacuna, se acabó el rotavirus. Ojo, yo dije que no haya. Claro que hay, por supuesto tenemos casos, pero ya no son esas alarmas que nos tocaba a nosotros en la residencia vivirlo, como lo vivieron algunos otros médicos, ¿no? Con polio o con quizá alguna otras pandemias, ¿no? Entonces, cada quien en su experiencia va tomando algún dato. A mí me tocó vivir la vacuna de rotavirus y hoy por hoy estoy segurísimo que fue algo que nos cambió a nosotros en pediatría la perspectiva de rotavirus específicamente, ¿no? O cuadros exantemáticos, ¿no? Cuadros exantemáticos que vimos con neurocomplicaciones y que les causaran la vida a los niños, ¿no? Y que cuadros con complicaciones neurológicas importantes. Tenemos polio, tenemos sarampión, con daño irreversible en algunos casos, ¿no? Creo que alguna etapa de nuestra historia, nuestra vida, nuestras generaciones, ¿a quién no le dio sarampión? Lo recordarán. Yo creo que nosotros pasamos por el sarampión, pasamos los que estamos por aquí. todos esos tipos de exantemas, ¿no? Varicela, lo vivimos, sarampión. supimos que era eso. Entonces, el que no haya vivido ese tipo de cuadros, o sea, y las varicelas que no está consciente de la cuando realidad y la niños, verdad, bueno, pues decían, que puede órale, existir hoy en día. camínenle Sí. con los niños que tienen varicela para que se Y hoy varicela, retomamos otro tema a la mesa, ¿no? Varicela, ya está la vacuna de varicela. Ojo, no viene en la cartilla nacional de vacunación, pero la gente puede tener acceso a la vacuna de varicela en su centro de salud, hay que dejarlo claro también. Y también nos cambió la historia de la varicela, ¿no? Yo también, pues sí, padecí varicela y sí me acuerdo que impresionante, ¿no? Y hoy podemos contar las lesiones de varicela que puede tener un paciente a ese grado. Lo que antes era una lesión tras lesión tras lesión, hoy podemos contarla, ¿no? Y eso, todos los cambios que hemos tenido con varicela. Hay que recordar que la vacuna de varicela también nos protege de la neumonía, ¿no? Es la principal complicación que podemos tener con estos pacientes. Y esas historias, como tú dices, ¿no? De que tenías algún vecino familiar o pariente con varicela y todos a correr, pues hoy se sabe que no es necesario, ¿no? No tiene razón de hacerlo. Mejor proteges a tu pequeño con la vacuna y le irá mucho mejor. No, que decían, pues que se junten con esos niños para que, era una idea también de los padres, que les dé a los niños para que después ya estén protegidos por vía natural, ¿no? O sea, que se contaminen, que les dé, también era una idea que... Claro, es una idea era el pensar de los... propia a la gente, pero yo creo que regresamos al tema que siempre invitamos en la mesa, ¿no? Es más fácil prevenir, es más fácil la educación. 100%. Mejor, señora, si tiene usted alguna duda, lo invitamos a que se acerque con su médico familiar o de confianza y que sepa usted que los niños a partir de los 21 meses puede ponerle vacuna de varicela, ¿no? Sí, la prevención siempre será la punta de la lanza en todo, ¿no? Una prevención a tiempo. Exactamente. 15 meses de vacuna de varicela, ¿no? 15, dije 21, 15. Sí. Aquí hay que turnar aspectos importantes sobre la vacunación y la cartilla de vacunación. ¿Qué tanto es una cartilla de vacunación a los infantes y qué tanto es una cartilla de vacunación para los adultos? Ok, aquí tenemos en nuestro país, gracias a Dios, cubierta la población en general. Lo que nos mata es que no sabemos. Te platico, la cartilla nacional de vacunación es gratuita, lo primero que tenemos que ver, es gratuita, es para toda la población. De 0 a 9 años le incluye. Después tenemos la cartilla del adolescente, que estamos yendo de 10 a 20 años. Y luego se abren dos puertas. Cartilla de vacunación de adulto, hombres y mujeres. Exacto. Y luego tenemos la última, que es la cuarta cartilla, que es para personas mayores de 55 años de edad. Tenemos cartillas para todos. El problema radica un poquito en cuestión cultural. Si nosotros saliéramos ahorita aquí a la calle, hiciéramos un censo de cuántas gentes mayores, de qué te gusta, 15 años, tiene su cartilla actualizada. No, hombre, ya me gané un chocolate si yo la apostara ahorita, porque para empezar la desconocen. Y en segundo, la gente que sabe de esto
pues la verdad es que si la tiene en un cajón y solo Dios sabe si la ha usado o si está actualizada y todo, porque tenemos esquemas de vacunación cada 2, 3 años, tenemos refuerzos de tétano, de hepatitis AB, neumococo, o sea, sí tenemos un esquema orgullosamente mexicano, gratuito, de excelente calidad, que yo creo que cuando tienes un bebé, como todos, ¿no? Cuando tienes a tu hijo chico, pues tus ojos están metidos en él. Va creciendo y va pasando a la sección de mañana voy hasta que se queden sin vacuna, ¿no? Sí, yo recién, un pacientito, un escolar de 12 años, que fue tomado legalmente en adopción por la tía, porque la madre pues, se desentendió de él y entonces entró en un proceso legal y la mamá pues no les entregó ningún papel de cartilla y justamente le comenté al doctor Salgado que desconocían qué vacunas tenía y todo eso, que cuál era la sugerencia y me dijo que le apliquen todas las vacunas nuevamente y solicité al centro de salud una reposición de la cartilla y me la dieron y estamos repitiendo las vacunas por orden de importancia, actualizando las que eran ahorita las más importantes de acuerdo a la edad, pero estamos haciendo todo su esquema para que el niño esté, porque piensan sacarlo, llevarlo de vacaciones fuera del país y entonces pues también uno de los requisitos ahora para eso es la cartilla de vacunación. Entonces les hice un documento y efectivamente ya le pudieron sacar su pasaporte y para el visado, incluso pues son documentos que ahora ya lo solicitan para ingresar al extranjero. Incluso les decía que mi hijo al obtener la residencia primero en el extranjero y después la ciudadanía, a pesar de que tenía su cartilla de vacunación y todo eso, le repitieron algunas vacunas y le exigieron dentro del esquema norteamericano que se aplicara todas las vacunas, o sea, y muchas vacunas que ya las tenía, aunque tenía la cartilla de vacunación, que repitiera algunas vacunas. Incluso no olvidemos que es un documento oficial, aunque no viene con folio, es un documento oficial. 1, y 2, aquellas mamás que nosotros tenemos que también nos llegan al consultorio corriendo al cuarto para la 1 porque va a entrar a la escuela y le pidieron la cartilla de vacunación. Lo que tienen que saber es que siempre hay que acercarse con el médico. Existen esquemas, le llaman cortos o rápidos de vacunación, donde podemos hacer cierta combinación con las vacunas en lapsos cortos y podemos dejar al niño mejor protegido. Esa es la palabra, ¿no? Pero así como para la escuela lo piden, yo la vez pasada que estuvimos aquí platicando, yo invitaba a la gente a pensar, ¿no? Pues también las empresas. Oigan, usted es un excelente abogado, ingeniero, no sé, lo queremos contratar, firme, no sé qué, pero antes de firmar nada más tráiganos su cartilla de vacunación y entonces haríamos más cultura de protección, que es lo que finalmente queremos, ¿no? Por ejemplo, en el extranjero, como bien dices tú, a veces nos llegan formatos para llenar y viene muy claro, tienes que especificar día, qué vacuna sí, y todo, porque ante la menor duda... Vacuna. Yo siempre en la cartilla, cuando aplico una vacuna, les pongo el número es el lote, la fecha de caducidad. Todo, sí, todo, es que así debe de ser. Exacto. Digo, si queremos hacer bien las cosas, porque lo de menos es sellarles y firmarles, pero estamos haciendo un fraude y eso... Pues lo de menos es hacerles un documento que puede pasar, pero estamos siendo honestos. Lo que tú decías, yo tengo el expediente, veo mi récord de vacunas, pues, le saco una copia y ahí está, ¿no? Y no hay problema, porque está en mi expediente y es real de que sí se le pusieron y no hay ningún problema. Pero Turquía, o sea, ¿a quién estamos engañando? ¿A la gente o nos estamos autoengañando? Estamos cometiendo pues una situación deshonesta, pero no para nosotros, le estamos haciendo daño al pequeño o a la persona
que está pues siendo autoengañado o engañada en sí, ¿no? Sí, aquí hay muchas cosas que son bien interesantes con el tema de vacunación. Perdón, doctores, es que aquí tenemos varias preguntas. A ver. Dicen aquí que si es comercial o benéfico el vacunarse, porque se sabe que también es un negocio para las farmacéuticas. Y acá dice una persona que se llama Lulú, dice muchos doctores recomiendan no vacunarse. ¿Qué tan bueno puede ser el no aplicarse vacunas, ya que se han presentado muchas reacciones secundarias por la aplicación de vacunas en adolescentes? Por ejemplo, aquí dice que la de VPH. El virus del papiloma. Ah, ok. Por la aplicación de estas vacunas, ¿qué nos pueden recomendar? Saludos. Ok, son dos buenas preguntas. Yo creo que la primera ya fue contestada al inicio del programa, pero con todo gusto lo volvemos a tomar en cuenta. No hay que olvidar que las grandes farmacéuticas gastan mucho dinero en la producción de medicamentos de excelencia. Yo estoy de acuerdo que tienen que tener un costo, estoy de acuerdo que ellos tienen que tener una remuneración económica, pero no es un negocio de salud. Que quede claro, no se inventan las enfermedades y se inventan vacunas para generar recursos económicos. Tan es cierto que gracias a muchas de esta vacunación hemos cambiado la historia de la salud, no nada más en México, sino a nivel mundial, y dejamos claro en la mesa que aquí no tenemos ningún patrocinio de ninguna marca y nada para que no se sientan que estamos protegiendo a alguna farmacéutica. No, ni que nos estamos patrocinando. Exactamente, hay que ser honestos, las vacunas son de calidad, son excelentes, y volvemos a retomar nada más un breve comentario de que muchos años se hicieron para poder generar una vacuna pues de calidad. Y la segunda pregunta, hablando de complicaciones y demás, algunos médicos, aclaro el comentario, desconozco el momento, pero generalmente cuando nosotros tenemos un paciente que es portador de un cuadro infeccioso, febril, o quizás está con esteroides, o quizás está inmunocomprometido, o hay algún dato que podamos nosotros suspender la vacunación temporalmente, se le comenta al familiar, ¿no? Me es difícil pensar que tengamos hoy en día algún médico que con un niño de 2 meses, por decir un ejemplo, invite a la mamá a no poner la vacuna de pentavalente. Desconozco el caso, pero me cuesta un poco trabajo quizá aceptarlo. Ahora, virus del papiloma humano, estupenda vacuna, avalada ya por manera internacional. Incluso sí para hombres y mujeres. Sí, claro, se tiene que poner hombres y mujeres, la indicación es a partir de los 9 años, ahí puede diferir, hay gente que la pone los 12, 13, estoy de acuerdo, no hay ningún problema. Y sí generó mucho ruido, generó mucha controversia, como todo en la vida, cuando es algo nuevo, cuando no tenemos muchas bases para fundamentarlo, pues generamos mucho ruido a través de redes sociales y demás. Hoy yo les puedo decir, la gente que acude con nosotros, los invitamos a la aplicación de la vacuna. Como toda vacuna, claro que puede tener algún efecto adverso, pero se ha satanizado un poquito los efectos adversos que encontramos en internet y demás. Uno puede buscar, por ejemplo, la CDC de Atlanta, la Academia Americana de Pediatría en sus páginas oficiales, y muy claramente nos invitan a la vacunación, hombres y mujeres, y claro que es un beneficio para la población, no ahorita, ese beneficio quizás no lo vea yo, porque en 30 años o más, cuando esta nena se vacunó y no tenga este cáncer cervicouterino, que es el foco de la vacuna, pues bueno, todos estaremos más contentos, pero es una vacuna nueva y hay que entender, ¿no? Que de repente hay cierto miedo de la aplicación, pero la idea es fomentarlo, ¿no? Y sobre todo, perdón, Fer, que hoy vemos jóvenes, más jóvenes, con virus del papiloma, con lesiones condilomatosas, con sexualidad temprana, hombres y mujeres que nos llegan a consulta con lesiones del virus del papiloma. Yo creo que la vacuna es necesaria, que hay excepciones de no vacunación en personas inmunocomprometidas, que de ciertas vacunas o que están en procesos febriles y que en ese momento no se deben de aplicar las vacunas, pero en el momento en que hay un proceso infeccioso hay que hacer una pausa y que en ese momento no se recomienda la vacuna, algún tipo de vacuna, porque traen un proceso infeccioso, pero no la vacuna del papiloma. Pero
en cuanto se resuelve su problema infeccioso viral o bacteriano, después se reactiva, pero desconozco que un médico no recomiende las vacunas. O sea, las vacunas son buenas y necesarias en la mayoría de los casos. Incluso ahorita ya se reactivó, había estado muy escasa la vacuna de la fiebre amarilla. Ya hay nuevamente vacuna de la fiebre amarilla actualmente en el país, porque algunos países de Sudáfrica y de algunas otras latitudes exigen para ir la gente que tiene que ir a esos países que se aplique la vacuna de la fiebre amarilla. ¿Quería hacer algún comentario? Sí, con respecto a estas preguntas que hicieron hace un momento, la intención es tomar una postura no tanto a favor ni en contra, sino tomar una postura con uso de razón, uso de conciencia y sobre todo bajo algo que ya está establecido. No podemos atrevernos a decir a una sociedad o al mundo entero que la tecnología hoy en día, que está hecha directamente para un negocio redondo. Todo en la vida es un negocio. Entonces, a veces caemos en una situación muy burda que se puede prestar un amarillismo, ¿no? Comercial, de ética profesional, como le queramos llamar. Estamos trabajando con vidas. Y antes que nada, la vida es lo más importante para un ser humano. Entonces, debemos de ser seres humanos virtuosos. Cuando estamos hablando de un plan de vacunación, hay que entender la historia, hay que los periodos de la vida, cómo ha evolucionado el hombre. Anteriormente había muchas epidemias, situaciones donde se desarrollaba un padecimiento era endémico, posteriormente se hacía una epidemia y generalmente se hacía una pandemia. Hoy en el mundo estamos viviendo el repunte de nuevas enfermedades emergentes que antes aparentemente ya estaban apagadas y aplacadas. Pueden pensar por muchas situaciones, ya lo habíamos dicho anteriormente, la inmigración, emigración, el Tratado de Libre Comercio, la globalización, las guerras. Simplemente hoy en día, ¿cuántas personas están en guerra? Nuestro mundo está en guerra, el mundo de la desnutrición. Ahora bien, que quede claro, lo que estabas hablando hace un momento, Roberto, todas las vacunas van a tener una indicación, no se van a aplicar nada más por aplicar. Tú eres el experto, sabes cuáles son las características para aplicar una vacuna. Entonces estamos hablando sobre todo pacientes que cumplan las características para poder tener ese tipo de aplicación. Entonces valorar riesgos sobre beneficios y no comprometer a mi paciente. Claro. Que el día de mañana, ¿qué va a ser más caro? ¿El caldo que las albóndigas? Por estar pensando que lo que le voy a aplicar va a ser dañino, pero que quede claro, bajo cierta convicción, bajo cierta prevaloración. Porque si yo no valoro una situación, no me puedo atrever a aplicar una vacunación. Creo que hay otras preguntas. Pero, sí, perdón, doctores. Aquí me dicen que sí, ¿qué vacunas son las que son obligatorias? Rosy Torres nos dice, hola, buenos días, el tema es muy interesante y ojalá puedan las personas todas activarse para que puedan mantener sus cartillas al día. Saludos al doctor Castillo. ¿Es necesario guardar las cartillas anteriores para saber el historial de las vacunas? Preguntan. Pues sí, y luego se menciona Exacto. la prueba de que sirven las vacunas es que están erradicando varias enfermedades como la polio. Saludos, buen programa. Bueno, agradecemos siempre las preguntas, ¿no? Como obligatorias como tal, la norma oficial mexicana es muy clara, tienes tu cartilla nacional de vacunación y te invitan a cumplirla. Eso es una invitación que hace el gobierno. Nosotros en la consulta privada, como bien dices tú, no ponemos las que haya, ¿me explico? Nos regimos por un esquema básico de vacunación que lo obtenemos tanto de nuestra cartilla nacional de vacunación como nos apoyamos de las academias. Tenemos la Academia Americana de Pediatría, juntamos las dos informaciones y obtenemos un esquema de vacunación internacional. Más un empleado, ¿no? Claro. O sea, sugieren algunas otras. Pero no quiero dejar claro que en la consulta privada no ponemos todas las que haya, ¿me explico? O sea, que ya salió esta, pues va otra vez. Hacemos un esquema básico para nuestra población de México y demás. Hay países que tienen ciertas vacunas que aunque nosotros las tenemos en stock,
no las aplicamos. No las aplicamos porque no se requiere para nuestro tipo de población, nuestros procesos infecciosos y demás que pueda tener nuestra población. Entonces, ¿cuáles son las que son obligatorias como tal? Yo creo que más bien quitamos la palabra obligatoria. Y es una invitación que hace tanto la norma oficial mexicana, la Secretaría de Salud, los médicos, para que la gente cumpla con su esquema nacional de vacunación. De la segunda pregunta era del que si algo de mercadotecnia, ¿no? Con las vacunas, ¿no? Pues ya lo habíamos comentado previamente, no hay ningún tema económico con la vacuna, y había un comentario que mencionaba que se despierten, ¿no? Que se inviten a vacunar. Pues yo creo que es lo que nosotros tratamos de hacer en este programa, ¿no? Hacer nada más una invitación a que la gente se acerque a su médico, dudas, preguntas, las pueda realizar de manera personal para que se sientan tranquilos, se sientan confiados con el uso de su aplicación. Yo, por ejemplo, mucha gente me dice, oiga, doctor, ¿y a sus hijos cuáles? Pues todas, o sea, ni siquiera acabo que termine la pregunta, todas, se acabó la discusión, porque yo no quisiera de grande, me refiero a mi hijo, me dije, oye papá, ¿por qué no me pusiste esta, no? Y hubiera algún tema, una discusión familiar, no. Entonces a mí me preguntan, yo soy muy catedrático, ¿no? Te ponen todas, la que haya, la que tiene que ser, ¿no? Claro, o sea, regirse con las necesarias, ¿no? Sí, no, claro, no le vas a poner de más. Exacto, las que necesitan y las que... Ahora, las que son de base de la cartilla, todas. Hablando de las necesarias, ¿cuáles serían las básicas para los infantes? ¿De qué edad a qué edad? Tú lo has mencionado. Ahí nos llevamos con la Cartilla Nacional de Vacunación. ¿Cuáles serían? La Cartilla Nacional de Vacunación inicia al nacer con BCG, que es la vacuna de tuberculosis. Después nos invita en los meses pares, 2, 4 y 6 meses, la pentavalente, que hicimos un comentario ahorita. Y después vamos con rotavirus, que son 3 aplicaciones. Tenemos también 3 aplicaciones de neumococo. Y después tenemos MMR, ¿se acuerdan que lo platicamos hace un par de días? Que es sarampión al año de edad. Exactamente. Y luego viene un espacio para las adicionales, que son generalmente las campañas de vacunación que realiza el gobierno. Y prácticamente acabamos con el esquema para un niño menor de un año de edad. Gente, al haber una pregunta de ciertas vacunas que sean por naturaleza necesarias, aplicar, no olvidarlas. Más bien la pregunta era si para los adultos también hay vacunas obligatorias. Obligatorias. Claro, habíamos hecho el comentario hace unos minutos del esquema de vacunación para adultos, que lo podemos dividir hombres, mujeres, y aparte tenemos para personas mayores, y también tú tienes tu cartilla de vacunación. Influenza, neumococo. Viene influenza, neumococo, refuerzo de hepatitis AB, por ejemplo. Y creo que le agregaría también a aquella persona que va a viajar. Es un requisito de una hoy por vacunación hoy, obligatoria. Gracias a todos los medios de información, si uno desea viajar a ciertos países, cuando uno hace su solicitud para tu visado, ahí muy claramente te viene cuáles son las que el gobierno de ese país exige a su población, y te hace una invitación para que tú como turista la tengas. Yo creo que en esta discusión cada país protege a su población. Sabemos que hay enfermedades que pueden ser importadas o autóctonas, como sea, nada más hay que respetarlo, ¿no? Sí. Por ejemplo, Sudáfrica te exige, o Brasil, la de la fiebre amarilla. Si no, no puedes salir a su país. Y es más, ¿a qué te expones siendo un extranjero? Simplemente hablamos de algo que no sea de vacunas. ¿Cuántas personas vienen a pasársela? ¿Cuánto extranjero viene a vacacionar? Simplemente el tipo de cepas, el tipo de bacterias, el tipo de microorganismos que existe en nuestra población. Todo lo que come el pueblo mexicano al extranjero le han dado una diarrea, hasta es fulminante, ¿verdad? Entonces, cada país, cada pasó lugar... con una tifoidea que hubo aquí, la famosa cepa azteca de la tifoidea que adquirieron en los hielos, en el aeropuerto, que tuvieron que bajar aquí un vuelo que venía del extranjero, y que curiosamente en los hielos venían contaminados con una tifoidea, y le llamaron cepa azteca porque pues, se supone que el hielo no podía contener una tifoidea, y vieron que sí, y le llamaron cepa azteca porque todo ese avión que tuvo contacto con ese tipo de hielos venían contaminados, sí. ¿no? Hay un comentario chistoso, lo hacemos en la mesa corto para que la audiencia pues también se divierta un poco, ¿no? Hablando, por ejemplo, de vacunación, pues me tocó una vez en la consulta
una persona que se acercó conmigo porque iba a hacer un viaje a África, una cuestión de cacería y demás, y le obliga obviamente el país pues, la aplicación de fiebre amarilla, ¿no? Y el señor iba con todos sus hijos, sus esposos, más, todos felices de la vida porque iban a hacer un gran viaje, ¿no? Si van de cacería o no, no sé, yo difiero del tema, pero cada quien en su rollo, ¿no? Cuando saco el expediente, me doy cuenta de un montón de vacunas que no tenía, ¿no? Y el señor estaba así, por favor, póngamela ya ahorita porque ya hicimos el viaje, ya hicimos el gas, ya sabes, ¿no? Dije, hombre, con todo gusto la ponemos, nada más dime una explicación de por qué no le ha puesto todas las que, en teoría, en su país, que aquí radica, ¿por qué no las pone, no? Pues el pobre señor empezó a tartamudear, no pudo justificarme por qué no? tenía tantas ganas de ponerse fiebre amarilla y no ponérselas, bueno, deje de ponerse él, no haberle puesto a sus hijos las básicas, ¿no? Entonces, pues al pobre señor lo puse en un dilema ahí en el consultorio con una pregunta tan sencilla, ¿no? Le dije, oye, qué chistoso, tú haces un gasto de un viaje tan largo, que yo no digo que esté padre, debe ser espectacular África, me encantaría ir. Cientos de miles de pesos. Pero, ¿y por qué no primero te preocupaste por las que en teoría debería tener tu hijo? Porque ahora te voy a decir algo, te voy a poner la que te está pidiendo el gobierno. ¿Y qué vamos a hacer con las que no tienen? Y ahí ya sabes, foco rojo, la familia tomó correr, pero es una historia un poco chusca, pero nos obliga a pensar que a veces hacemos cosas para el extranjero, para quedar bien, cuando a veces nos falta quedar bien en casa, ¿no? ¿Hay otras preguntas ahí o qué? Pues aquí solamente mandan saludos y una que sí hay enfermedades que uno se puede traer si no se vacuna en el lugar del estado, según entendí. Yo creo que esa parte de lo que estaban comentando. Pues sí, hay muchas, sobre todo las influencias, ¿no? Sí, por ejemplo, tenemos personas, quizás la pregunta va por ahí, que viajan al sureste, obtienen dengue y cuando vienen al DF presentan el dengue aquí, que aquí no hay dengue. Bueno, no es que no haya dengue, es que la gente viaja y debutan aquí con el cuadro del dengue que se tardó 20 años en desarrollarse, la vacuna del dengue. 20 años se tardaron en desarrollarla, y se desarrolló aquí en México, afortunadamente. Y creo que, a ver, tratando de compensar esa pregunta, ¿verdad? En general para todas las vacunas, ¿y por qué sí las vacunas en un momento determinado y por qué no? Nosotros en medicina hablamos, para que se pueda desarrollar un proceso infeccioso X, hablamos, simplemente hablando de una herida, hablamos de que debe existir un huésped que sería, en este caso, el ser humano. Hablamos de un agente. Ese agente sería el germen potencial con el grado de virulencia. ¿Qué significa la virulencia? El grado de generar o despertar, digamos, una enfermedad. ¿Es más agresivo o menos agresivo? A eso se refiere la virulencia. Y un medio ambiente que tenga todas las características habidas y por haber para que se pueda desarrollar precisamente ese cultivo sobre esa infección y el desarrollo de la enfermedad. Cuando un ser humano no cumple con las condiciones de salud en su alimentación, tu alimento será tu medicamento, ¿sí? Tu estilo de vida, tu medio ambiente, no lo valoras, el ser humano va a estar expuesto precisamente a que esta triada se desnivele y prontamente nos podemos ver susceptibles a que se genere un padecimiento de tipo infeccioso. Y está bien comprobado que cuando en un grupo de personas, por antecedente, se hacen campañas de vacunación y en esa comunidad la mayor parte está vacunada, es muy difícil o muy remoto, por no decir difícil, que se pueda expresar un foco, digamos, endémico o epidémico. Aquí la pregunta de un grupo de gente o de personajes del exterior que provienen del exterior, que son ajenos y están presentes en una comunidad donde nadie está enfermo, los riesgos se pueden presentar, pero los riesgos más importantes, ¿cuáles van a ser? Cuando en esa población precisamente no se llevan todos los recursos y las aplicaciones y las condiciones para evitar que esa población enferme. Creo que eso es lo más importante que hay que considerar también. El por qué entender por qué un grupo de pacientes o de personajes pueden enfermar y por qué otro grupo no puede enfermar tan fácilmente. ¿O ustedes qué pueden decir al respecto?
Pues mira, un caso muy claro como el que nos comentas ahorita fue el que tuvimos de sarampión, ¿no? ¿Se acuerdan? Comentamos la vez pasada un sarampión importado, ¿no? Fue aquí en la Benito Juárez, unas personas que venían de Italia, que se enfermaron, se enfermó el hijo, se enfermó la cuidadora y el gobierno actúa de manera adecuada, se hace un cerco, se ve que no hay ningún riesgo de que esto se haga grande en la población y ya ahí se acabó la historia. Pero sí hay enfermedades que obviamente pues son propias, vale el comentario de propias para cierto grupo de población, que sí, efectivamente lo llevas a un grupo que está lejos de tener contacto y generas un problema de salud. Pero eso es en todos lados, cualquier tipo de población es riesgo, cualquier país puede ser en riesgo y por eso regresamos al tema original de la prevención. Sí, nos preguntan en dónde te pueden localizar, doctor, en tus 2 consultorios, porque pues sabemos que aparte de ser un excelente pediatra neonatólogo, hay gente que frecuentemente nos pregunta dónde te pueden localizar para que les des consulta, por favor. Claro que sí, mira, yo me encuentro en el Hospital Español, en la nueva torre de consultorios, en el 3er piso, consultorio 303, Hospital Español. ¿Teléfono? Es el 5203-1650. Y el segundo consultorio lo tengo en el Hospital Ángeles Lomas, en el 3er piso, consultorio 360. Y el teléfono es 5246-9401. Y estamos ahí, pues bueno, para resolver dudas y ayudarles con todo gusto. Muchas gracias. Y bueno, conclusión. Una última pregunta, Sí, claro. doctor. Me dicen que sí es importante ponerse la vacuna, aunque se tenga reacción secundaria como la influenza. Ok, claro que es mejor tener una reacción secundaria por la vacunación que padecer de una neumonía por influenza que incluso te puede costar la vida. Claro. La pregunta la entiendo. Oiga, si no me vacunan y voy a pasarla mal varios días, digo, nadie lo quiere. Hasta perder la vida, el riesgo es perder la vida. Pero aquí es riesgo-beneficio, ¿no? Se sabe que la reacción puede ser local o no, y hay que también entender que este tipo de vacuna que es influenza, todos los años cambia. Entonces puede ser que un año te dé una reacción que nadie quiere, como puede ser que un par de años no te pase nada. Mira, te alcanza el tiempo. Brevemente, cuando hablamos del tema de los antibióticos, hay mal uso y abuso de los antibióticos. Hoy en día hablamos de mucha resistencia bacteriana. Por decreto, en los últimos años ya hay control en la prescripción de los antibióticos, ya es por recetario. Anteriormente no se hacía. ¿En qué año surgió la penicilina? Segunda Guerra Mundial, 39-40. Fue un gran descubrimiento. Se erradicaron muchas complicaciones, se evitó mucha mortandad. ¿Qué pasa con el mal uso y abuso de la penicilina? Bueno, empezó a haber resistencias. Ya lo vimos en la actualidad, hubo más resistencias. Y actualmente sabemos que cualquier antibiótico, y sobre todo hablando de penicilinas, yo te la prescribí o te la automedicaste y nunca pasó nada. Nunca sucedió nada. Pero de la noche a la mañana puedes tener una reacción anafiláctica. Pero eso no quiere decir que el fármaco sea el malo, sino todos los cuerpos tienen una variabilidad y una susceptibilidad. Cualquiera puede reaccionar en cualquier momento. Entonces hay que entender la diferencia entre una cosa y la otra. Ese es a lo que nos estamos enfrentando ahorita con las vacunas también. ¿Qué preferimos? ¿Complicaciones que salen más caras? ¿Incrementar la mortalidad de un país? ¿O sobre riesgo-beneficio? ¿En dónde está el riesgo y dónde va a estar el beneficio? A corto, mediano y mayor plazo. Entonces, creo que eso tenemos que hacer conciencia. A nadie de nosotros nos gustaría que las reacciones fueran severas y fueran mayores en un paciente, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que ese es el tema, que hay que estar conscientes hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Es evitar precisamente grandes pandemias, grandes epidemias. ¿Qué es el mensaje? Nada más rápidamente mandaron una pregunta de que si se puede uno vacunar influenza con un cuadro gripal. Recordemos que los cuadros virales que son un poco agresivos, llamémoslos con fiebre, con mucha rinorrea, no aplicamos la vacuna de influenza, esperamos a que se pase el cuadro clínico y podemos retrasar la vacuna 10-15 días. Si es un paciente que solamente siente un poco mal, no hay fiebre y esto, claro que se puede vacunar. Sí, bueno, pues nada más un pequeño paréntesis para felicitar, mañana es cumpleaños de mi nieto Robbie, que cumple 9 años, que trajo mucha alegría a nuestras vidas.
Y Robbie, no sé, me debes de estar escuchando. Felicidades a mi nietecito. Y al doctor Salgado, muchas gracias por estar con nosotros. No, felicidades, Robbie, Y gracias esperemos por la que invitación. esté con Gracias. nosotros. Y a toda la SAI, muchas gracias por siempre ayudarnos aquí en la producción. Y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.